Ana y Javier compraron piso el mismo año, el mismo banco, la misma cantidad prestada, el mismo tipo de interés, las mismas condiciones en el contrato que firmaron. 10 años después, Ana había terminado de pagar su hipoteca. No tenía deudas. El piso era completamente suyo. Javier todavía le quedaban 20 años de cuotas por delante. Y lo más sorprendente de esta historia no es la diferencia, es que nadie en el banco le explicó a Javier que existía otra forma de hacerlo, que con un cambio muy pequeño en la forma de gestionar su hipoteca podía haber ahorrado exactamente lo mismo que ahorró Ana, y que ese cambio no requería ganar más dinero, no requería hacer ningún sacrificio extraordinario, y no requería ningún conocimiento financiero avanzado. Hoy voy a explicarte exactamente qué hizo Ana diferente. Voy a mostrarte los números reales de lo que cuesta una hipoteca cuando la pagas de la forma en que el banco quiere que la pagues. Y voy a mostrarte lo que ocurre cuando la pagas de la forma en que el banco preferiría que no supieras que puedes hacerlo. Porque hay una cosa que los bancos nunca te explican cuando firmas una hipoteca. Y es que el orden en que pagas los intereses y el capital no es neutral. Está diseñado de una forma muy concreta que maximiza lo que tú les pagas a ellos. Y entender eso es el primer paso para cambiar las reglas del juego. Para entender la historia de Ana y Javier, primero necesitas entender cómo funciona realmente una hipoteca, no la versión simplificada que te explican en el banco cuando firmas. La versión real que determina cuánto dinero vas a pagar, en total, a lo largo de los años. Cuando el banco te presta dinero para comprar una casa, no te cobra los intereses de forma lineal y uniforme a lo largo de toda la vida del préstamo. Te cobra los intereses siguiendo un sistema que se llama Sistema Francés de Amortización. Y ese sistema tiene una característica muy concreta que muy poca gente conoce, pero que tiene un impacto enorme en el coste total de tu hipoteca. En el sistema francés, las cuotas mensuales son siempre iguales durante toda la vida del préstamo. Si tu cuota es 800 euros al mes, siempre serán 800 euros al mes hasta que termines de pagar. Eso parece sencillo y cómodo, y lo es. Pero dentro de esa cuota, fija, la proporción entre lo que va a pagar intereses y lo que va a reducir tu deuda cambia radicalmente a lo largo del tiempo. Al principio del préstamo, la mayor parte de tu cuota va a pagar intereses. Y solo una pequeña parte va a reducir lo que debes al banco. Al final del préstamo, ocurre exactamente lo contrario. La mayor parte de tu cuota va a reducir la deuda, y muy poco va a intereses. Vamos a ponerle números concretos para que esto sea completamente claro. Imagina una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un interés del 3% anual. La cuota mensual sería aproximadamente 843 euros. En el primer mes de pago, de esos 843 euros, aproximadamente 500 euros van a pagar intereses al banco. Y solo 343 euros van a reducir tu deuda. En otras palabras, en el primer mes pagas 843 euros y tu deuda solo se reduce en 343 euros. El resto, casi el 60% de tu cuota, va directamente al beneficio del banco. Y esa proporción no cambia rápido. Durante los primeros 10 años de una hipoteca a 30 años, la mayor parte de cada cuota sigue yendo a intereses. De hecho, al cabo de 10 años de pagar religiosamente cada mes, habrás pagado aproximadamente 100.000 euros en cuotas, y tu deuda solo habrá bajado en unos 40.000 euros. Los otros 60.000 euros son intereses que han ido al banco. Esto es lo que se llama el sistema de amortización a la francesa, y es completamente legal, completamente habitual y completamente silencioso en la mayoría de conversaciones que tienen los bancos con sus clientes cuando firman una hipoteca. ¿Por qué los bancos no te explican esto en detalle? Porque si lo entendieras completamente, harías exactamente lo que hizo Ana, y eso les costaría decenas de miles de euros en intereses que dejarían de cobrar. Ana y Javier se conocieron en la universidad y durante años vivieron en pisos de alquiler en la misma ciudad. En 2010, con 32 años cada uno, decidieron cada uno por su lado que era el momento de comprar. Ana compró un piso de 190.000 euros,
Pidió al banco 170.000 euros financiados a 30 años, con un interés variable que empezó en el 2,5%. Su cuota inicial fue de 670 euros al mes. Javier compró en el mismo barrio, un piso muy similar. Pidió exactamente lo mismo, 170.000 euros, en el mismo banco, con las mismas condiciones. Su cuota inicial también fue de 670 euros al mes. Hasta aquí, la situación de los dos era idéntica en todos los aspectos relevantes. La diferencia empezó 3 meses después de firmar la hipoteca, cuando Ana fue a una charla sobre finanzas personales que organizó su empresa, y allí escuchó algo que le cambió completamente la forma de entender su hipoteca. El ponente explicó el sistema francés de amortización, exactamente como te lo acabo de explicar. Y al terminar la charla, Ana hizo una pregunta muy concreta. Si hago amortizaciones anticipadas, ¿en qué me conviene usarlas? ¿En reducir la cuota mensual o en reducir el plazo? La respuesta fue clara. Siempre en reducir el plazo. Si reduces la cuota, pagas menos cada mes, pero sigues pagando durante los mismos años. Si reduces el plazo, pagas lo mismo cada mes, pero terminas antes. Y terminar antes significa que los intereses de los últimos años, que son los más baratos en el sistema francés, simplemente desaparecen. Dejas de pagarlos. Ana llegó a casa esa noche y calculó cuánto podía destinar cada mes a amortizar capital adelantando pagos sin comprometer su vida cotidiana. La respuesta fue 200 euros al mes. No era una cantidad que le supusiera ningún sacrificio real. Era simplemente reorganizar algunos gastos que tenía y ser más consciente de en qué gastaba. Desde el mes 4 de su hipoteca, Ana empezó a hacer una transferencia adicional de 200 euros al mes, directamente a reducir el capital de su préstamo. No todos los meses eran exactamente 200 euros. Algunos meses eran 150. Algunos meses, cuando recibía algún ingreso extra como la paga de Navidad o alguna hora extra, eran 500 o 600. Pero la media a lo largo del tiempo fue de aproximadamente 200 euros al mes adicionales a la cuota normal. Javier, en ese mismo periodo, siguió pagando exactamente su cuota de 670 euros cada mes, sin más, sin menos, exactamente como el banco le había dicho que tenía que pagar. Y se sentía bien haciéndolo, porque cumplía puntualmente con sus obligaciones, y el resto del dinero lo usaba en vivir su vida sin restricciones adicionales. Al cabo de 5 años, desde fuera las vidas de Ana y Javier parecían prácticamente iguales. Los dos vivían en pisos similares. Los dos ganaban sueldos similares. Los dos tenían un nivel de vida comparable. La única diferencia era esa transferencia adicional que Ana hacía cada mes y que Javier no sabía que existía. Pero por dentro, en los números reales de sus hipotecas, la diferencia era ya enorme. Ana había reducido el plazo de su hipoteca en más de 7 años. Lo que empezó siendo un préstamo a 30 años, con sus amortizaciones adicionales, se había convertido en un préstamo que ella terminaría de pagar en aproximadamente 22 años. Y lo más importante, había eliminado 7 años de intereses que ya nunca tendría que pagar. Javier seguía exactamente en el mismo punto en que el banco le había dicho que estaría, con 25 años todavía por delante. Vamos a hacer los cálculos completos para que veas exactamente de qué estamos hablando. Hipoteca de 170.000 euros, 30 años. Interés del 2,5%. Si Javier paga simplemente su cuota cada mes durante 30 años, al final habrá pagado aproximadamente 254.000 euros en total. 170.000 de capital más. 84.000 euros en intereses. 80 y 4.000 euros que van directamente al banco por el servicio de haberle prestado el dinero. Eso equivale a pagar casi el 50% extra del precio original del piso solo en intereses. Ahora vamos con Ana. Ana paga la misma cuota base que Javier más 200 euros adicionales al mes, destinados a reducir capital. En total, paga 870 euros al mes de Pincin o Cin, media en lugar de 670. Esa diferencia, de 200 euros al mes, aplicada a reducir el plazo desde el inicio, tiene el siguiente efecto.
Al cabo de 10 años, Ana ha reducido su deuda mucho más rápido que Javier, porque sus amortizaciones anticipadas van directamente a capital, sin pasar por los intereses. Y como debe menos capital, los intereses que genera cada mes también son menores, lo que significa que una proporción mayor de su cuota base va también a reducir capital. Es un efecto que se retroalimenta y que se acelera con el tiempo. El resultado es que Ana termina de pagar su hipoteca a los 20 años de haberla firmado, 10 años antes que Javier. Y el coste total de su hipoteca, contando todos los pagos que ha hecho incluidas las amortizaciones adicionales, es de aproximadamente 212.000 euros, 170.000 de capital más 42.000 euros en intereses. La diferencia entre los dos es de 42.000 euros. Ana pagó 42.000 euros menos en intereses que Javier por el mismo préstamo, en el mismo banco, con las mismas condiciones iniciales, simplemente por haber añadido 200 euros al mes a su estrategia de pago. Y eso sin contar algo que es todavía más importante. A partir del año 20, cuando Ana terminó de pagar su hipoteca, empezó a tener 870 euros al mes, completamente libres, que antes iban a la hipoteca. Javier siguió pagando 670 euros al mes durante 10 años más. Si Ana destinó esos 870 euros mensuales libres a un fondo indexado durante los 10 años que le quedaban a Javier de hipoteca, con una rentabilidad media del 8% anual, al cabo de esos 10 años, tendría acumulados aproximadamente 158.000 euros en inversiones. Es decir, mientras Javier terminaba de pagar su hipoteca en el año 30, Ana, además de no tener deuda desde hacía 10 años, tenía un patrimonio invertido de aproximadamente 158.000 euros. La diferencia total entre los dos al año 30, contando los intereses ahorrados y el patrimonio generado, es de aproximadamente 200.000 euros. 200.000 euros de diferencia entre dos personas que empezaron exactamente en el mismo punto, con el mismo préstamo en el mismo banco, el mismo año. Llegados a este punto, la pregunta obvia es ¿por qué el banco no te explica esto cuando firmas la hipoteca? La respuesta es sencilla, aunque incómoda. Porque cada euro que tú ahorras en intereses es un euro que el banco deja de ganar. Y los bancos no están en el negocio de ayudarte a pagarles menos. Están en el negocio de prestarte dinero de la forma más rentable posible para ellos. Eso no significa que los bancos sean malvados. Significa que tienen incentivos que no están alineados con los tuyos. Y entender eso es fundamental para relacionarte con ellos de forma inteligente. Cuando vas a un banco a pedir una hipoteca, el empleado que te atiende tiene muy clara una cosa: ¿cuánto puedes pagar al mes? Todo el proceso de análisis de riesgo gira alrededor de esa pregunta. ¿Puedes pagar esta cuota mensual sin problemas? ¿Sí? Pues adelante. Nadie te pregunta cuánto quieres pagar en total a lo largo de los años. Nadie te calcula lo que significa en términos de coste total elegir 20 años en lugar de 30. Nadie te explica que la diferencia entre una hipoteca a 20 años y una hipoteca a 30 años con el mismo capital puede ser de 40, 50 o 60.000 euros en intereses, dependiendo del tipo. Y nadie te explica la estrategia de amortización anticipada porque esa estrategia va directamente en contra del modelo de negocio del banco. Hay algo más que los bancos tampoco te dicen. En España, la ley permite amortizar capital anticipadamente en cualquier momento durante la vida de la hipoteca. Y las comisiones por amortización anticipada, desde la reforma hipotecaria de 2019, están muy limitadas. En la mayoría de casos son completamente nulas o absolutamente mínimas. Lo que significa que la opción que eligió Ana, amortizar capital adicional cada mes, es completamente legal. Está al alcance de cualquier persona que tenga una hipoteca. Y en la mayoría de casos no tiene ningún coste adicional. Pero claro, si nadie te lo explica, no sabes que existe. Y si no sabes que existe, pagas lo que el banco te dijo que tenías que pagar durante los años que el banco te dijo que tenías que pagarlo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Javier. No tomó una decisión estúpida. Tomó la única decisión que conocía porque nadie le explicó que había otra. Más allá de la historia de Ana y Javier,
Hay 3 errores que comete la mayoría de personas con su hipoteca y que les cuestan decenas de miles de euros a lo largo de los años. Error número 1. Elegir el plazo más largo disponible sin calcular el coste total. Cuando el banco te ofrece elegir entre una hipoteca a 20 años y una hipoteca a 30 años, la diferencia en la cuota mensual puede parecer pequeña. Quizás 150 o 200 euros al mes. Y muchas personas eligen la de 30 años porque la cuota es más baja y así tienen más margen en su presupuesto mensual. Lo que no calculan es que esa diferencia de 150 euros al mes multiplicada por 12 meses y por 10 años adicionales de préstamo se convierte en 18.000 euros más en pagos. Y encima, esos 10 años adicionales generan intereses adicionales sobre el capital que todavía debes durante esos años. El coste total de elegir 30 años en lugar de 20 puede ser perfectamente de 40 a 50.000 euros más dependiendo del capital y del tipo de interés. La regla general es esta: elige el plazo más corto que puedas pagar cómodamente, sin comprometer el resto de tu vida financiera. No el más corto posible, el más corto que sea sostenible para ti. Error número 2. Usar las amortizaciones anticipadas para reducir la cuota en lugar de reducir el plazo. Este es el error que más dinero cuesta y que más poca gente conoce. Cuando tienes dinero extra y decides amortizar capital de tu hipoteca, el banco normalmente te pregunta qué prefieres. ¿Reducir la cuota mensual o reducir el plazo? Reducir. La cuota parece atractivo porque pagas menos cada mes. Tienes más dinero disponible inmediatamente. Y eso se siente como un alivio financiero concreto y tangible. Pero matemáticamente, reducir el plazo siempre es mejor si tu objetivo es pagar el menor coste total posible. Porque cuando reduces el plazo, estás eliminando años enteros de intereses que ya no tendrás que pagar. Cuando reduces la cuota, sigues pagando durante los mismos años, pero un poco menos cada mes. Los intereses de esos años adicionales siguen ahí. La única excepción a esta regla es si tu situación financiera es tan ajustada que reducir la cuota te da un margen que de verdad necesitas para otras cosas importantes. En ese caso, reducir la cuota puede tener sentido. Pero si tienes cierta holgura financiera, reducir el plazo es casi siempre la mejor decisión. Error número 3. No revisar las condiciones de la hipoteca después de firmarla. Muchas personas firman su hipoteca, se olvidan de las condiciones y simplemente pagan la cuota durante décadas sin volver a revisar nada. Pero las circunstancias cambian. Los tipos de interés cambian. Tu situación financiera cambia. Y existen mecanismos legales como la subrogación o la novación que te permiten modificar las condiciones de tu hipoteca o cambiarla a otro banco con mejores condiciones. Si tienes una hipoteca variable que firmaste hace 10 o 15 años, con condiciones que en su momento eran estándar pero que hoy ya no lo son, puede merecer la pena analizar si tiene sentido cambiarla. El proceso tiene costes y hay que hacer los cálculos, pero en muchos casos el ahorro supera con creces el coste del cambio. Y hay algo más que muy poca gente sabe. Si tienes una hipoteca variable y los tipos de interés bajan significativamente, tu cuota baja automáticamente. Pero si tienes una hipoteca fija y los tipos bajan, tu cuota no cambia. Y en ese momento puede tener sentido negociar con el banco una modificación de las condiciones o directamente cambiar de banco. El punto es que una hipoteca no es un contrato inamovible que firma una vez y se olvida durante 30 años. Es un instrumento financiero que conviene revisar periódicamente para asegurarte de que sigue siendo el más adecuado para tu situación. Volvamos a Ana, porque su historia no termina cuando paga la última cuota de su hipoteca a los 20 años de haberla firmado. Cuando Ana terminó de pagar su hipoteca, tenía 52 años. Y, en ese momento, hizo algo que la mayoría de personas no hace porque nadie les ha enseñado que es posible. Calculó exactamente cuánto dinero había estado pagando en total entre la cuota base y las amortizaciones adicionales. La respuesta fue 870 euros al mes de media. Y se hizo una pregunta muy concreta. Ahora que no tengo hipoteca, ese dinero que antes iba a pagar la deuda, ¿a dónde va a ir?
La mayoría de personas que terminan de pagar una hipoteca experimentan algo que los economistas llaman la trampa del gasto liberado. Cuando desaparece un gasto fijo, grande, el dinero que antes iba a ese gasto tiende a diluirse en pequeños gastos adicionales, sin ninguna estrategia. De repente te permites más salidas, más caprichos, más vacaciones un poco mejores. Y el dinero que podrías estar acumulando se va en pequeñas mejoras del nivel de vida que no cambian nada de forma estructural. Ana no cayó en esa trampa. Desde el primer mes, después de pagar su última cuota de hipoteca, configuró una transferencia automática de 800 euros al mes a un fondo indexado global, casi la misma cantidad que había estado pagando de hipoteca, pero ahora yendo a construir patrimonio en lugar de a devolver deuda. Durante los 10 años siguientes, de los 52 a los 62 años, Ana hizo esa transferencia automática todos los meses. Algunos meses más, algunos menos, pero la media se mantuvo cerca de los 800 euros. Con una rentabilidad media del 8% anual y el interés compuesto trabajando durante 10 años, Ana llegó a los 62 años con aproximadamente 145.000 euros acumulados en su fondo indexado, sin contar el valor del piso, que en ese momento valía aproximadamente 240.000 euros. Su patrimonio neto total a los 62 años, entre el piso y las inversiones, era de aproximadamente 385.000 euros. Javier, en ese mismo momento, acaba de pagar su última cuota de hipoteca, con 62 años. No tiene deudas. Eso es bueno. Pero tampoco tiene inversiones porque nunca tuvo la conversación consigo mismo sobre qué hacer con el dinero que dejaba de pagar cada mes. Y su piso vale aproximadamente 240.000 euros, igual que el de Ana. La diferencia en patrimonio entre los dos a los 62 años es de aproximadamente 145.000 euros, solo en la parte de las inversiones, sin contar los 42.000 euros que Ana ahorró en intereses respecto a Javier. Y lo más importante de todo, Ana tiene a los 62 años la posibilidad real de considerar si quiere seguir trabajando o si prefiere reducir su jornada, o incluso retirarse anticipadamente gracias al patrimonio que ha acumulado. Javier acaba de terminar de pagar su hipoteca y empieza desde cero en términos de acumulación de patrimonio, con 62 años y la jubilación oficial a 3 años vista. No es la misma situación, y la diferencia no vino de los ingresos, vino de una conversación que Ana tuvo con un ponente en una charla de empresa a los 32 años, y que cambió completamente la forma en que gestionó la deuda más grande de su vida. Si tienes una hipoteca ahora mismo, quiero que hagas una cosa muy concreta cuando termine este vídeo. Busca tu contrato de hipoteca o entra en la aplicación de tu banco y mira 3 números. El capital que todavía debes, el tipo de interés que tienes y el plazo que te queda. Con esos 3 números puedes calcular, usando cualquier calculadora de amortización de hipoteca que encuentres en Internet de forma gratuita, ¿cuánto pagarías en total si sigues pagando exactamente como ahora durante el tiempo que te queda? Y después calcula qué pasaría si añadieras 100 euros al mes adicionales destinados a reducir el plazo, o 200, o lo que sea que puedas permitirte sin comprometer el resto de tu vida financiera. La diferencia entre los dos escenarios te va a sorprender. Y una vez que la veas en números concretos, la decisión de empezar a amortizar capital adicional va a ser mucho más fácil de tomar que cuando era solo una idea abstracta. Si no tienes hipoteca todavía y estás pensando en comprarte un piso, llévate 2 cosas de este vídeo. Primera, cuando el banco te ofrezca elegir el plazo, no elijas el más largo solo porque la cuota sea más baja. Calcula el coste total de cada opción y elige con información completa. Segunda, desde el primer mes que empieces a pagar tu hipoteca, aunque sea una cantidad pequeña, destina algo adicional a reducir el plazo, no la cuota, el plazo. Y hazlo de forma automática, para que no dependa de tu fuerza de voluntad mes a mes. Y si no tienes hipoteca y no tienes previsto tener una, la lección de este video sigue siendo completamente válida para ti. Porque el principio que siguió Ana no es un principio sobre hipotecas. Es un principio sobre cómo gestionar cualquier deuda,
y sobre cómo convertir el dinero que antes iba a pagar deuda en patrimonio en cuanto esa deuda desaparece. La diferencia entre Ana y Javier no es inteligencia. No es suerte. No es disciplina de hierro ni sacrificios imposibles. Es una conversación que tuvo lugar en una charla de empresa a los 32 años y que le explicó cómo funciona realmente el sistema que estaba usando para pagar la casa más grande de su vida. Tú acabas de tener esa conversación. La pregunta que quiero que te lleves de este vídeo es muy sencilla. Si supieras exactamente cuánto te va a costar, en total tu hipoteca, tal como la estás pagando ahora, ¿cambiarías algo en la forma en que la estás gestionando? Si la respuesta es que no lo sabes, todavía, ya tienes la tarea para esta noche. Si este vídeo te ha resultado útil, te recomiendo que veas este que te dejo en pantalla. Nos vemos ahí.